Regresamos en este programa especial, le damos la palabra para comenzar pues al exalcalde Ferrer. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Mira, yo quiero recalcar el siguiente punto. Hoy viernes salió en el Wall Street Journal un artículo que analiza y tiene entonces las cifras específicas, en donde la conclusión es la siguiente, que aquellas personas norteamericanas, blancos americanos, aquellos que tienen 4 años de educación universitaria, el 75% está con Hillary Clinton. Aquellos que no tienen títulos universitarios ni estudios universitarios algunos, blancos, el 80% está con Trump. Entonces la conclusión, no mía, sino del Wall Street Journal de este artículo, es que aquellos que no tienen educación, que eran blue collar workers, que eran trabajadores de manufacturas, compañías, empresas americanas que ya no existen o que ya no tienen sus fábricas en Estados Unidos, esas son la gente que anteriormente votaban demócratas, pero que hoy en día son republicanos. No republicanos, son trumpistas. En otras palabras, el núcleo republicano. El Partido Republicano ha sido muchas cosas en distintas épocas de la historia. El republicanismo de Abraham Lincoln no es el republicanismo de McKinley en el 1900, ni el de Theodore Roosevelt era el de Hoover. Y definitivamente el de Ronald Reagan definitivamente no es el de Trump. De manera que son partidos republicanos distintos, y el Partido Republicano de la actualidad, es decir, los trumpistas, que dicen, no, que la mayoría del pueblo americano votó por Trump. No, señores. Votaron 13 millones de personas. Aquí hay 320 millones de personas. Inscritos a votar hay casi 190 millones de personas. Van a votar más de 150 millones de personas en estas elecciones. Para ganar estas elecciones hay que tener 65, 70 millones de votos, no 13. De manera que Trump representa un área muy importante del electorado americano, pero no es una cosa extraordinaria, porque no llega ni al 35% de la totalidad. Sí, volviendo otra vez y siguiendo la línea de pensamiento del alcalde Ferrer, y lo que yo anteriormente había expuesto, en el plano específicamente económico-social, vemos ese fenómeno, ¿no? Pero lo grave de eso es que se está produciendo una polarización que no se daba aquí en la sociedad americana ni en el proceso electoral americano, donde los partidos captaban de diferentes segmentos de la sociedad, captaban a sus miembros, ¿no? Y ahora se está viendo una polarización de los que tienen y los que no tienen. Es decir, el problema de formación, el problema de preparar a una fuerza laboral para entrar en el siglo XXI es el gran reto de la dirigencia americana, la dirigencia política norteamericana, y tú ves que no se está hablando de eso, desgraciadamente, en la campaña política, y ese es uno de los grandes problemas que tiene tanto la sociedad norteamericana como la economía norteamericana, que es modernizarse y tener un equipo de gente y tener una fuerza laboral que responda a los retos del siglo XXI, a la automatización y a los cambios del medio ambiente, una serie de temas de estos que todavía no se están preparando y todavía no se habla de eso. Se habla, para algunos políticos hablan de eso, pero la dirigencia política todavía no ha tomado una acción seria para enfrentar los problemas del siglo XXI. Antes que proseguir, debo recordarles, como en otras ocasiones, que los anglosajones que se declaran hoy, los vemos como anglosajones, la mayoría no son anglosajones, son anglos de otras etnias que no tienen nada que ver con la anglosajona. Es muy importante. Los anglosajones fueron la etnia dominante, hoy se habla de los blancos, de los anglos, y seguimos diciendo anglosajones, está bien, no hay problema. Por otro lado, los Southern Baptists, a los cuales pertenezco, sí tienen una gran relación con la cultura del sur, pero el liderazgo de la derecha norteamericana y del movimiento del candidato Trump, la inmensa mayoría de ellos no tienen nada que ver con los Southern Baptists. Hay Southern Baptists como en todos los partidos. Por ejemplo, el señor Bill Clinton es miembro de la Iglesia Bautista Emanuel de Little Rock, Arkansas.
El señor Gore es miembro de una iglesia bautista del sur, cerca de Washington. El señor Truman era Southern Baptist. Ninguna de esa gente tiene que ver. Sí es verdad, como dice Mauricio, que la cultura sureña, el grupo más importante, era el de los bautistas. Pero no solo entre los blancos, sino también entre los negros, sobre todo entre los negros. Entre los negros llegó a ser en un momento dado el 80%, entre los blancos la mayoría, pero no tampoco la totalidad. Sí hubo cierta influencia, pero con el tiempo este movimiento conservador ha asumido muchas formas y yo te puedo mencionar, si quieres, la religión de todos los que hablan, porque me ocupo de esas cosas, que hablan a favor de Trump y a favor de Clinton, y te voy a decir cuáles son Southern Baptist, cuáles no tienen nada que ver con los Southern Baptist. Pero califica el aspecto Los religioso. Southern Baptist no son monolíticos. No estoy y los diciendo ni siquiera católicos son Southern Baptist. monolíticos. Algunas de las personas más Porque si liberales decir, que yo conozco en Estados Unidos son Baptist. Pero lo que te quiero decir es si Son califica, Southern Baptist, claro, American lo que te quiero Baptist. decir es si califica la religiosidad de alguna manera algo lo que En está primer pasando lugar, ahora. la religiosidad no debía estar en este asunto. Pero está. Defender valores espirituales y todo eso. Usar la religión, y ahí es donde viene, y ahí creo que estamos de acuerdo, se ha usado mucho la religión para que la gente vote por este y vote por el otro, sin saber exactamente por qué están votando. Y ahí puede haber muchos Southern Baptist en ambos bandos. Pero yo digo que en este momento, más que problemas religiosos, el problema está en lo que se ha señalado, cuestiones económicas, la frustración de mucha gente, han usado el factor religioso, pero por ejemplo, si los evangélicos todos votaran por Donald Trump, es mejor no realizar elecciones. Ya salió presidente de los Estados Unidos, porque va a ganar una cantidad de estados y con los otros que él pueda ganar ya ganó. No es así. Más del 30% de la comunidad evangélica no está con Trump. Y entre los protestantes mainstream, la mayoría no está con Trump. Una nota al pie a mi ilustre Así que amigo, esto es muy complicado. a mi ilustre esto es muy amigo y complicado. mentor intelectual, Sí, el doctor señor. Marco Antonio, Dígame usted. a quien le debo mucho. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. El presidente de la Convención Bautista del Sur, Russell Moore, se declaró en contra de Donald Trump y él apoya lo que él está diciendo. El editor de Christianity Today, la revista evangélica más importante de los Estados Unidos, se declaró en contra de Donald Trump. Liberty University, el presidente de Liberty University, el hijo de Jerry Falwell, apoya a Trump y tiene una rebelión ahora en el campus de Liberty, que es la universidad más fundamentalista y más grande de los Estados Unidos. Los estudiantes se tiraron a la calle y dijeron, no, usted nos está desprestigiando. Nosotros los estudiantes no estamos con Donald Trump. En otras palabras, Donald Trump ha hecho una cosa que nunca se había visto. Ha dividido el voto evangélico y en este momento esto le va a dar tremenda ayuda a Hillary Clinton. Pero yo quisiera añadir algo más. Ni el voto católico, ni el voto protestante mainstream Es homogéneo. es homogéneo. El voto protestante mainstream es un voto muy especial porque no hay pobres entre ellos ya, entre los protestantes mainstream, las iglesias presbiterianas y episcopales y eso. Ahí no hay pobres. Entonces hay que analizar los dos grupos de gente que incluye todos los sectores, que son los católicos y los evangélicos, que sí tienen desde los más ricos hasta los más pobres. Pero yo les digo, yo les invito a analizar a qué religión pertenece todos esos que hablan por la televisión. Y yo les voy a probar a ustedes que son muy poquitos los Southern Baptist que están en eso. Pero no, eso no fue lo que quiso decir Mauricio. Mauricio se refirió a un asunto cultural que tiene que es indudable. Sobre lo que decía Frank sobre en la economía, hay un ejemplo muy sencillo. La industria del acero se ha producido en los últimos 10 años mejor y más acero prácticamente que en los anteriores años. Y se ha producido con menos del 70% de la misma empleomanía que se usaba en años anteriores. Por lo tanto, que hay una serie de gente en esos estados, sobre todo, de grandes fábricas, que está perdiendo el trabajo. Y el problema de la economía es hay que adecuarla a los tiempos. Hay mucha gente que no pueden tener, que el trabajo está esperando por ellos, pero no pueden tenerlo porque no tienen la calificación. Entonces, esa gente que ahora se encuentran, que están pues molestos, que están frustrados, es la cuestión de la economía moderna. Es así, cualquier gobierno, no es el gobierno demócrata ni republicano, iba a pasar y seguirá pasando si ellos no se ponen a tono con el desarrollo y la modernidad de estos tiempos. Vamos a pasar a la publicidad. Cuando regresemos voy a invitarlos a un tema, ustedes que no, y es el cesarismo, ¿no? Es una de las cosas que continuamente escuchamos, es que aquí en los Estados Unidos no puede pasar. Quisiera la opinión de ustedes, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en otros lugares. Nosotros estamos total y completamente blindados contra esa posibilidad. Regresamos. Sick Heil.